Nuestra invitada hoy, la profeta Candelaria Hernández. Bienvenida. Gracias, señora Aldemar, gracias a todos los que están ahí al frente de las cámaras. Es una gran bendición estar aquí compartiendo y sabemos que hay algo especial. Y sé que Dios le va a hablar a muchas personas porque en la obra que hizo Cristo, y ahora se está acercando lo que es la Semana Santa, y sé que van a venir muchas personas, y pues nosotros le decimos almas, personas, a buscar a Dios. Qué bueno que Dios haya permitido en estos momentos de buscarlo. Él siempre coloca momentos para que la humanidad se acerque a Dios en el tiempo que se está acercando la Semana Santa. Trae unidad a la familia, trae bendición a los hogares, trae un examen espiritual. O sea, como dice la palabra de Dios, examíname. Examínate para que estés siempre cerca de Dios. Cuando estábamos iniciando la entrevista, yo le daba a usted sonriente. ¿Usted siempre está alegre, está contenta? Yo siempre soy risueña desde niña. ¿Y por qué? Una alegría, un gozo, una paz. Yo desde niña conocí a Dios. Desde niña. Toda mi vida ha sido dedicada a Dios. Toda mi vida. Una pasión. Hay pasión por Cristo, pasión por las almas. Y soy feliz, feliz. Pueden haber problemas, se me olvidan, esa carga no es mía, esa carga es de Cristo. Yo soy feliz en el nombre de Jesús. Por eso cuando muchas personas, señora Aldemar, duran de verme que 10, que 20 años y me ven y me dicen, pero usted está igualita, usted no se envejece. Y yo le digo, es que la palabra de Dios dice que Jehová nos rejuvenece como las águilas, pero toda la juventud viene interna y lo refleja. Y hay paz, hay gozo, hay amor, los frutos del Espíritu Santo. Usted me dice que desde muy niña conoció de Dios, conoció de la palabra de Dios. Sí. Yo he investigado un poquitico y me enteré que usted fue religiosa, que usted fue monja a muy temprana edad. ¿Qué le pasó? Sí. Me gustó desde niña buscar a Dios y mi abuela era muy religiosa allá en Sucre, en Sincelejo, ella era muy religiosa. Mi papá, como es médico, científico, músico, cantautor de las tierras vallenatas, entonces en mi casa había mucha fiesta. Yo me aburría, yo decía, pero ¿por qué tienen que hacer tanta fiesta? No, es que hacían en serio bastante fiesta. Y entonces mi papá, si es músico, cantautor, compositor, pues eso pasaba lleno y ahí formaban las parrandas. Yo me aburría, pero cuando yo iba de vacaciones a la casa de mi abuela, a mí me gustaba porque mi abuela iba a misa, iba a la iglesia, yo era feliz allá. Hubo una pasión, un llamado. Y ya llega en que estudié en colegio de monja, pero fui muy ágil, muy hábil y se me despertó. Yo digo que fue Dios que me abrió el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, allá había un colegio, estaba el colegio de monja, estaba la catedral principal y estaba la casa cural. Pero cuando sonaba el timbre para jugar en el recreo, yo corría para la iglesia y subía donde el sacerdote oficiaba la misa. Yo esa Biblia la devoraba. ¿Usted sabe cuántos años tenía yo? 8 años. Y ya cuando otra vez escuchaba el timbre, ring, salía corriendo a hacer fila porque ya nos tocaba la clase. Había una profesora, pues antes se le llamaba Sor Cielo, me quiso mucho. Religiosa. Sor Cielo me quiso mucho. Y a mí me daba mucha risa porque yo le decía a mi abuela, yo me voy a quedar en el convento, yo no quiero venir a dormir hoy aquí, me voy a dormir con Sor Cielo, me voy para allá con la Madre Superiora. Y yo iba. Y cuando yo iba, yo me ponía el vestido de monja de Sor Cielo. Pues yo estaba muy pequeña y ese vestido arrastraba, pero fue algo hermoso. ¿Un llamado? Un llamado. Y ahí es cuando usted decide
ingresar a ser religiosa. a ser religiosa. ¿Cuánto tiempo estuvo? Desde los 15 años hasta los 8, pues ya estaba en bachiller. Ya. Pero los sacerdotes, el monseñor, el obispo, todos se daban cuenta que en mí había una devoción, un llamado. Para mí era fácil interpretar la Biblia. Aprendí un poco, pero ¿El don del entendimiento? el don del entendimiento. Entonces, cuando el sacerdote oficiaba la misa, como él dejaba como los pedacitos, yo decía, abuela, él va a decir esto, esto, esto y esto. Y mi abuela me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Porque yo lo leí y yo sé que él va a decir eso. Es un llamado. Pero ya después, cuando ya se dan cuenta que de verdad había un llamado y que era una devoción, una pasión, desde niña yo andaba con Biblia y andaba con un rosario, y ese rosario no lo soltaba para nada, y esa Biblia, y podía ver la parranda allá afuera, y yo cerraba la puerta de mi cuarto y era ahí hasta que llegó Cristo. Y cuando llega Cristo, ¿qué pasa? Tuve una experiencia con Dios, tuve una experiencia con Dios. Ya mi padre se opone a que, pues porque era la niña de la casa, era la mimada, era la consentida. Entonces, en mi casa no hay muchas mujeres. Si somos 5 primas, hay 50 primos. Somos escasas mujeres en la familia. Y pues yo era la consentida en la casa de mis padres. Entonces, cuando ya mi padre se da cuenta que ya voy a quedar, que ya voy a estar, que ya voy a viajar, pues ya me voy de la casa, él se opone. Solo tenía 15 años y hasta los 21 años uno era que tenía el llamado. Era adulto, me faltaba mucho. Entonces, ahí es donde yo tengo una experiencia con Cristo. ¿Y se puede conocer cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue la revelación? ¿Cuál fue la revelación? A mí me invitan a una iglesia evangélica, bautista. Yo tenía una casa, porque ya yo me caso, yo tenía una fundación, y le alquilo la casa a un pastor bautista. Cada vez que me veía me invitaba. Y yo decía, hoy es el día que ya le voy a decir a este pastor que no me gustó y que me deje en paz. Pero hubo una palabra que él dijo y me impactó. Cristo murió por ti. Cuando él dijo eso, tomó mi corazón. Y yo dije, si Jesucristo murió por mí, me tiene que amar mucho, pero mucho. Y ahí es donde yo me le acerco al pastor. Le digo, ¿cómo se busca a Dios? Orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Ayunar. ¿Qué es ayunar? Abstinencia de alimento. Míreme, pastor, porque mañana lunes me voy a encerrar a buscar a Dios. Tengo 19 años y Dios tiene que hacer algo grande en mi vida. No voy a perder el tiempo, no me voy a contaminar con lo del mundo, no voy a sufrir. Una cosa de las que yo me propuse en la vida, no voy a sufrir, no voy a cometer errores, ni voy a ser fracasada. El único que me va a guardar es Dios. Y yo tengo que solucionar mi problema de que yo pueda vivir en paz. Y así fue. Nunca me gustó el mundo, nunca me ha gustado, para nada. Y ahí es donde llega el momento que yo me encierro a ayunar, a buscar a Dios. Bueno, está como religiosa, iglesia católica, pero ¿cuándo da el paso a la iglesia cristiana? A la iglesia cristiana, cuando me invitan a un culto, ahí. ¿Y qué diferencia encontró? La diferencia que nosotros encontramos, como siempre, ¿verdad? Hay una parte que ellos comparten con nosotros, que es la Trinidad. Sí. La otra parte
nosotros no idolatramos. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos Padre, Dios, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo, Ajá. exacto. Tres personas diferentes y un sí, solo Dios y verdadero. un solo Dios verdadero. Esa es la Trinidad. Esa es la la comparte desde la Iglesia cristiana. Desde- Desde la Iglesia cristiana. Sí, ¿Qué es lo que no se comparte? los ídolos. Dios dice en su palabra en el Salmo 115, no a los ídolos, no a ellos, no tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, semejante a ellos son igual los que lo hacen. Entonces ahí es donde nosotros solamente buscamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ese recorrido que usted tiene a través de evangelizar, a través de la palabra de Dios, porque eso es lo que hacen los profetas, Sí. evangelizar, ¿qué papel juega la Madre María? La imitamos, a pesar La Madre de Dios. La Madre del Señor Jesucristo. La Madre del Señor Jesucristo. La imitamos, así como estoy vestida. Somos muy discretos, pulcros, hay valores, la admiramos, la admiramos. Yo doy unas prédicas, unos sermones de ella, hay que honrarla, hay que honrarla. Porque es la madre del Señor Jesucristo. Digamos que es como la persona... Nos dejó un ejemplo. Sí, nos dejó un ejemplo, ajá, pero es el ejemplo del amor, Sí. es el ejemplo del decir sí. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo dice no al llamado del ángel, al llamado de Dios, a enviar a su Hijo que se hiciera carne y hueso? Si ella hubiese dicho en su momento, no, yo no quiero tener hijos, Sí. ¿qué hubiese pasado en el mundo? ¿Qué hubiese pasado? Pues son los planes de Dios. Ella de todas maneras, Dios todo lo tiene planeado. Todo lo que nos pasa en la vida. Yo quiero que tú que me estás mirando, quiero que entiendas algo. Todo lo que nos pasa en la vida, ya Dios nos tiene preparado una bendición, una salida al problema y una victoria. Porque para eso murió en la cruz del Calvario. Hay algo bonito que ella dijo. Ella dijo, doy gracias a Dios por enviar a su Hijo. Lo dice en Lucas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando el ángel, oh salve María. Entonces, ¿por qué? Dios buscó en la tierra a una mujer, no le encontró ninguna virtud, solo a ella. Solo a ella. Y a pesar que José, ya ella estaba comprometida con José, allá se le aparece el ángel y le dice, bienaventurada eres, porque fuiste escogida para tener al Salvador de la tierra. Y ella lo que hace es que se le humilla a Dios. Ella se hace humilde y haga Dios conmigo lo que quiera. ¿Y cómo va a ser eso? Porque no tengo varón, dijo así, porque el Espíritu Santo te va a cubrir y traerá el Salvador a la tierra. Y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. No la idolatramos, la honramos, la imitamos, le reconocemos toda la valentía que ella hizo a ponerse en la mano de Dios para traer un Salvador a la tierra, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo, tú y toda tu casa. Hay esperanza para el hombre, hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para los reyes, para el gobierno, para la familia, para la juventud. Hay esperanza para todo aquel que quiera buscar a Dios. La ciencia la creó Dios, los psicólogos los creó Dios, pero ¿sabe algo especial? El único que va a tocar nuestro espíritu, nuestra alma, nos va a entender, nos va a comprender, porque Él nunca juzga. Él ama y perdona. Ese es el amor de Dios, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y está en el primer mandamiento, Así es. amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es el amor Sí. lo que nos puede salvar. Pero usted decía algo interesante ahora. ¿Qué es orar? ¿Qué es rezar?
es hablar con Dios. Sí. Una cosa es que nos aprendemos unas oraciones de tradición oral, Sí. cultural, y otra cosa es hablar con Dios. Hablar con Dios es sentarme en un momento determinado y hablarle como si estuviéramos hablando aquí los Sí. dos. Yo digo que, que yo soy la evangélica que hace cosas diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque yo no tengo religión. Yo tengo es a Cristo en mi corazón. Yo estoy cumpliendo una misión. Yo siempre que voy a las campañas, yo digo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso es lo único que yo digo. Y le digo, orar es hablar con Dios. Y así, como usted lo acabó de decir, señor Aldemar, yo le digo a la persona, mira, si una persona llega con una necesidad a un psicólogo, ¿qué va a hacer él? Traiga esa silla o acuéstese aquí y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable. Y pagan, ¿verdad? Mientras que cuando nosotros tenemos problemas y tenemos a alguien tan especial, yo soy una de las que yo le enseño al pueblo de Dios a hacer eso. Ponga una silla, póngase otra usted, hable con Dios, cuéntele los problemas, cuéntele todo lo que tiene. Yo les digo a todos cuando yo voy a campaña, aún aquí les digo, no hay necesidad de arrodillarse, no hay necesidad de tener ritos. Lo que Dios quiere es escuchar, lo que Dios quiere es que le expresen su dolor, su angustia, su necesidad. Como dice la palabra de Dios, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. He sido testigo del poder de Dios, de hacer milagros, de sanar cáncer, de levantar paralíticos. Aún aquí en Cali, en la cárcel de mujeres, y mire algo que nos pasó tan impresionante en la cárcel de mujeres. Hace años yo vivía en Barranquilla, pero a mi Asamblea de Dios me invitaba aquí a Cali. Y yo me acuerdo que ellos me llevaron a representar Asamblea de Dios en la cárcel. Y había un sacerdote. Y entonces mire lo que hace Dios. Había un sacerdote y estaba yo. Entonces pues nosotros éramos como los últimos. Los demás habían tomado mucho tiempo y ya nos querían sacar. Entonces, pero le tocaba al sacerdote. Entonces, cuando yo llego, yo le empiezo a predicar al sacerdote, porque él no estaba vestido de su sacerdocio. Entonces yo le empiezo... Le estaba hablando al hombre. Al hombre. Sí, porque ya cuando se pone la sotana se reviste. Sí. En la Iglesia Católica le llamamos revestirse. Ah, sí. Y es hacer la representación como hombre en la tierra, la representación de Dios. Ah, Entonces, mire. si está sin sotana, es el hombre, Sí. común y corriente. Entonces, pues yo no sabía que él era el sacerdote. Ya. Y yo empiezo a predicar, y Cristo murió, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y él se sonreía, me miraba. Cuando viene la directora de la cárcel de mujer y dice, bueno, aquí hay una polémica. Hay una evangélica y está el sacerdote. ¿Qué hacemos? Él sale y él dice, no, yo vengo todos los días aquí. Ella es visita. Ella también tiene palabra de Dios para estas mujeres. Eso hizo el sacerdote. Y mucho gusto, yo soy el sacerdote de esta cárcel. Y yo, ¿cómo? Quedé sorprendida. Cuando yo empiezo a predicar, él empieza a oír la palabra. Y después que ya yo veo que traen a una mujer cargada y la ponen y yo hago el llamado. A mí eso me conmovió tanto. ¿Por qué hacía Cristo milagro? Porque tenía piedad, misericordia por la humanidad. Y a mí ya me conmovió tanto. Dios tenía compasión por las almas. Y cuando yo veo que la traen, y yo le digo, está paralítica y presa aquí. Sí, ella es de la guerrilla, le metieron una bala, ella la tomaron presa. Dios en esa cárcel hizo muchos milagros. Y yo le digo, no me mires a mí, mira a Cristo, porque Jesucristo
te va a levantar de esa silla en el nombre de Jesús. Y yo no te voy a cargar, ni le voy a decir a tus amigas que te traigan aquí. Tú vas a venir sola aquí. Don Aldemar, algo pasó en el cielo, porque eso era con los cielos abiertos. Algo pasó porque ella a mí no me miraba. Ella miraba al cielo. Cuando ella con sus pies hace así, ra, y se para. Y empieza a caminar y llegó hasta ahí. Cuando Dios me dice, mira a esa mujer, dile que en un mes va a salir. Así dice el Señor, que en un mes saldrás de aquí. Y a ti estoy, tu hijo Dios te lo... Y empezó la revelación divina en esa cárcel. Cuando toda esa gente se me va, esas mujeres se me balanzan, y el sacerdote era así aterrado y decía, yo sabía que Dios iba a hacer algo especial aquí, porque usted tiene mucho de Dios, me decía él, pero es cuando nosotros de verdad nos consagramos, nos dedicamos. Por eso yo digo que Cristo no es religión, son los llamados. Desafortunadamente, uno se autonombra y otro los escoge Dios, pero lo que escoge Dios permanece para siempre. En ese encuentro personal e íntimo con Dios, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirle, venga, aquí estoy? ¿Cómo hablar con Él? Sí. Porque nosotros siempre pedimos, pedimos, pedimos y pedimos. Y entonces, Dios, dame esto, dame lo otro. Es más, hay testimonios de sicarios que antes de ir a cometer su fechoría, le piden a Dios que la bala le dé en el punto preciso. ¿Sí? Y yo he conocido testimonios de sicarios en ese sentido. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo decirle, venga, aquí estoy? ¿Pedirle siempre, pedirle o agradecer? No, hay una manera. Uno antes de empezar a orar tiene que adorarle. Él le gusta que lo adoremos. ¿Por qué? Porque en la adoración trae la bendición. En la adoración trae libertad en el espíritu. Porque Él vino a romper cadenas, ligaduras, yugo. Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Existe un bien, existe un mal. Por eso la humanidad está ciega y por eso todo está cambiando. Todo el panorama, todo el diseño de Dios lo quieren quitar. Desde el jardín del Edén, Dios constituyó un diseño en el hogar, en la familia, valores, respeto, dignidad. Y yo les digo algo a todos los que están ahí viéndome. Nunca pierdas eso, aunque se modernice más el mundo. Porque Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar. Él nos dejó un manual, se llama Biblia. Que es el mejor manual de vida. Así es. Lo que pasa es que a muchos nos da miedo, por un lado, pereza, por el otro lado, leer la Biblia, porque para leer la Biblia hay que sentarse y leerla bien y comprender y dice un poquitico la parte histórica, en qué contexto se escribió, cuánto tiempo después de muerto nuestro Señor Jesucristo se escribió y quiénes lo escribieron, pues para poder dar un contexto y porque allá hay muchas metáforas, hay parábolas, hay mucha simbología, ¿no? Sí, mucha simbología. Por ejemplo, hay una que dice, que a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice que primero pasará, por una aguja, ¿cómo es que dice esa? Por el camello, el camello por el hueco de una aguja que un rico. Entonces sí. la gente, no, es que me tengo que despojar de todo, tengo que entregar todo. No, eso no quiere decir. Lo que se tiene que despojar es del odio, del rencor, de la ira, de la violencia, del adulterio, de la fornicación, la laxivia, la idolatría, la hechicería, los pleitos, el celo, el odio, el rencor. Eso es despojar. A eso es lo que Dios se refiere. Y eso son simbologías. Son simbologías. Y que muchas veces uno la lee y dice, no, pero ¿cómo así que yo tengo esta casita y ahora me toca entregarla? No, al contrario, Dios no resta, Dios multiplica. Dios no quita, Dios todo nos lo da. Claro, exactamente. Él todo lo da. Entonces, cuando yo quiero tener una comunión con Dios, yo tengo que adorarle, alabarle, cantarle, expresarle. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Por qué nos creó a nosotros? Él creó los cielos y la tierra, pero Él creó un ejército celestial y creó a Luzbel,
y Luzbel estaba cantándole. Se llegó el momento en que él quiso ser Dios. Quiso ser más. Quiso ser más. Que también nos pasa a nosotros, ¿no? El orgullo. Porque muchas veces entendemos el pasaje bíblico cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Así es. tratamos de equipararnos y de superarlo. Sí, jamás podremos, jamás. Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios es poder, Dios es el Dios sabio, inteligente. Mire, Dios nos da una salida a los problemas impresionante. Y lo más lindo que a nosotros, y que ojalá todos lo hicieran, yo no solamente oro por mi congregación, no, yo amo la humanidad porque yo veo el dolor, la angustia. Yo quisiera estar metida en la universidad predicando, hablando de Dios. Yo quisiera estar es que yo lo hice muchos años. Yo dejé todo por amor a Cristo. Ya después que ya yo como que recorrí todo Colombia, estuve en el Congreso, estuve en la presidencia, estuve con otras naciones, en otros lugares, pero yo estuve con los indígenas. Me hice a los indígenas para llevar la palabra. He recorrido tanto que nada más me falta un continente, que sé que pronto voy a conquistarlo, pero ya el resto de los continentes ya los recorrí, y más en Colombia, llevando esta palabra, porque si el hombre no escucha que hay un Dios, entonces nunca se va a acercar a Dios, porque hay distracciones. Profeta Candelaria, ¿por qué profeta? ¿Por qué profeta? Porque hay 5 ministerios: pastor, profeta, evangelista, misionero, maestro de la palabra, lo dice Efesios 4. El profeta es el que tiene un llamado de Dios, hay una revelación divina. Por ejemplo, nosotros vemos con los ojos abiertos, vemos más de lo que ven los demás, pero hay una vida consagrada a Dios, no nos contaminamos. Vivimos para Dios, oramos por la humanidad, oramos por los hogares, oramos por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por los médicos, por los profesionales. Es una intersección que yo creo que usted muchas veces me ha visto interceder, es muy fuerte porque me toca guerrear contra las tinieblas, atar, ligar, lo dice Mateo 18:18. Todo lo que atáramos aquí en la tierra está atado en el cielo, en el nombre de Jesús. Por eso es el llamado, porque mi llamado, a mí nadie me predicó, solamente que escuché al pastor decir, Cristo murió por ti, y eso a mí me impactó tanto. Y yo digo, no, yo tengo que buscar a Dios, tengo 19 años, yo no voy a perder mi vida, no voy a pasar ni en fracaso, ni chillando, ni llorando. Yo siempre le digo algo a la iglesia, yo soy muy risueña, yo le digo, cuando yo tenga por ahí como 80, 90 años, voy a coger una silla, me voy a sentar en el altar y me voy a reír. ¿De qué? De que soy feliz, de que he vivido feliz, de que tengo un Dios verdadero, tengo un Dios que me da vida, tengo un Dios que me habla, tengo un Dios que me guía, que me direcciona, tengo un Dios que me da salida a las pruebas, tengo una palabra sabia para darle al cansado, al abatido, al angustiado, al necesitado, en el nombre de Jesús, y que cada día me he consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque sí es real, Dios es real, y Dios existe, y Dios quiere llegar a muchas personas para que no sufran, para que no se contaminen. Qué dolor ver a los jóvenes con sus ideologías, o con sus pensamientos negativos, o qué dolor ver a un joven donde tiene un proyecto de vida tan importante a su futuro, con una droga, con una pastilla, con una discoteca, perdiendo tiempo, juventud, donde esa fuerza nos la da Dios para prepararnos, ser profesional, capacitarnos. Todo ser humano tiene sueños, anhelos y deseos de vivir. Cómo la juventud, señor Aldemar, y cómo el ser humano pierde su vida donde lo que Dios
más quiere es que nosotros la valoremos. Los cristianos, ¿cómo celebran la Semana Santa? La celebramos con campañas. ¿Qué son campañas? Campañas evangélicas es donde invitan a un pastor que tenga un don especial, son dones, y llega la comunidad, llegan todos, y se hace prédica, se canta, se danza, y hacemos la Santa Cena. Ah, qué bueno, Oficiamos la Santa Cena. qué bueno. Porque Jesucristo ha resucitado. Y está Porque entre nosotros. Jesucristo ha Jesucristo murió, pero resucitó. Porque es que muchos siguen pensando que Jesucristo murió y ya. No, mire, es algo tan hermoso en esta fecha lo que Cristo hizo. Porque cuando los sacerdotes, o en esa época, ¿verdad? En Roma, ellos toman a Jesús, lo calumnian y se lo llevan al César, se lo llevan a Pilato y después a Herodes, y después cuando ya él está ahí, que ya lo entregan y lo calumnian, entonces Pilato no sabía qué hacer con el Señor Jesucristo, porque él lo veía inocente. Pero entonces cuando él lo veía inocente, él decía, no, yo se lo mando a Herodes, porque esto siempre me traen problemas. Entonces cuando ya se los va a llevar allá, Herodes dijo, no, él es de Galilea, él no es de aquí, te toca a ti. Entonces va y se lo manda a Pilato. Y Pilato dijo, ¿cómo salgo de este problema? Bueno, pero yo quiero ayudar a este hombre, pero este hombre no se ayuda. Es cuando él le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él le dice, mire que mientras hizo milagros con la multiplicación de los panes, levantó paralíticos, sanó, resucitó al hijo de la viuda, porque lloraba ella y Dios se compadeció, le resucitó al hijo de la viuda. Cuánto más milagro que tenemos al Espíritu Santo en la tierra no nos hará Dios. Y cuando dijo Pilato, bueno, ya viene la Pascua, que escoja el pueblo, le echó la culpa al pueblo. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Barrabás o Jesucristo. Y todo el mundo, Barrabás, Barrabás. Pero hay algo especial. Él lo hizo porque él sabía que tenía que morir por nosotros, Claro. en el nombre de Jesús. Pero él no quedó en la tumba. Él resucitó aún cuando va María y le lleva las especias, encuentra la tumba abierta. Y cuando ve la piedra que se rodó, cuando yo digo, quita la piedra de la incredulidad, quita la piedra del pecado, quita la piedra del odio, quita la piedra de la mentira, quita la piedra de tener religión, sino a Jesús, el que murió por usted, por mí y por todos nosotros. Entonces, cuando María ve y no ve al Señor y dice, oh, se robaron a mi Señor. Pero el Señor estaba detrás de ella y le dice, no llores, María. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, Él es vivo, Él es real y Él escucha tu necesidad y su dolor y su angustia, porque el único que puede solucionar los problemas es el Señor Jesucristo. Antes en la cruz significa maldición en ese tiempo, porque la cruz, todo el que moría en una cruz era lo peor, lo vil y menospreciado, y por eso los ponían donde los ponían. Pero Él esa cruz la convirtió en bendición, resucitó en el nombre y dijo, no, ya no va a haber más maldición, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso es lo hermoso del Señor. Qué bueno. Pues, pastora, muchas gracias por compartir todo su conocimiento, su experiencia en esta fecha tan importante, cuando es una fecha no para irse de rumba, No. bueno, cada uno tiene derecho, no para irse de vacaciones al mar, cada uno tiene derecho, pero es una época de reflexión De reflexión. y para tener una reconciliación Así es. conmigo, con los demás y un encuentro Así íntimo es. y personal con Dios.
Muchas gracias, muy amable por compartir. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Estaré orando por todos ustedes y sigo orando.